Muy buenos días. Damos la bienvenida a todos ustedes al ciclo de países Aprovechamiento de los acuerdos y herramientas de la LADI. Agradecemos a los presentes que si la conexión de Internet se tornara inestable, apagar la transmisión del video. Les informamos que esta sesión está siendo transmitida por el canal de YouTube de la LADI. Para la apertura de este ciclo, contamos con la presencia de las siguientes autoridades: Secretario General de la LADI, Dr. Sergio Abreu; representante permanente del Perú ante ALADI, embajadora Elizabeth González Porturas; viceministra de Comercio Exterior, Mincetur, Teresa Estela Mera Gómez; y la subsecretaria de la ALADI, embajadora Mónica Martínez. Para la apertura de este ciclo, ofrecemos la palabra al secretario general de la ALADI, doctor Sergio Abreu. Muchas gracias. Buenos días. Es un gusto estar hoy en la apertura para el Ciclo País 2023 dedicado al Perú. Quiero saludar en especial a las autoridades del gobierno peruano que me acompañan, la embajadora Elizabeth González Porturas, representante permanente del Perú ante ALADI y Mercosur; Teresa Estela Mera Gómez, viceministra de Comercio Exterior, Mincetur; Jorge Javier Salas Vega, director de la Dirección de América Latina, Caribe e Integración. Y además a la subsecretaria de la Secretaría General, Mónica Martínez, y a los directores y jefes de departamento que nos acompañan en el día de hoy. Los ciclopaíses son una metodología que hemos impulsado durante el último año anterior, ¿no?, para tratar de acercar a la actividad comercial que realizan el sector privado, las pequeñas, medianas industrias, para acercarlos, digamos, a los propios centros de toma de decisión de los países y de conducción de la política de comercio exterior y de inserción externa. Es decir, una dinámica más fuerte y más productiva en lo que fuera esa relación y en la participación, sobre todo, del sector privado en las exportaciones. Tenemos una dificultad, que no es una dificultad sin solución, pero es una dificultad. Y voy a decirlo con absoluta claridad. La ALADI y sus instrumentos no son conocidos y no son utilizados en la plenitud y en las posibilidades que ellos ofrecen, en particular al sector externo. Y más aún en este momento donde, después de la pandemia, que hemos perdido 30 millones de puestos de trabajo en las micro, pequeñas y medianas empresas, que el comercio interregional se ha reducido al 11 o al 12%, y que además existen dificultades de diversa naturaleza que tampoco son del caso de analizar, pero sí de tener en cuenta por las autoridades nacionales de cada país, la geopolítica, la repercusión que existe en comercio internacional y obviamente los aspectos relacionados con la paz mundial y la repercusión que esta tiene o la guerra tiene sobre las cadenas de producción, ya sea de fertilizantes, energía, alimentos, lo que todos conocemos. Pero sí tenemos que desarrollar simultáneamente un camino, y ese camino es el que estamos tratando de hacer con Ciclo País. ¿Y por qué digo esto? Porque es importante reconocer que las micro, pequeñas y medianas empresas, aunque no están categorizadas desde el punto de vista técnico en lo que son su dimensión, su número de empleados, de trabajadores y sobre todo en sus categorías, representan el 99% del tejido empresarial y el 67% del empleo de la región. Hay países que, como todos sabemos, tienen mayor o menor porcentaje de empleo informal o formal, pero esto es parte también de una realidad que tenemos que administrar, no desde el punto del discurso político, sino exclusivamente desde el aspecto técnico, teniendo en cuenta la potencialidad del mercado y la equidad social como un eje de distribución y no simplemente como parte de una declamación vacía.
Por eso el Ciclo País hoy, en esta segunda edición, estamos logrando para cada miembro lograr un aprovechamiento de las herramientas y acuerdos de la LADI. En el caso particular del Perú, sus importaciones intrarregionales llegan al 8,3% y sus exportaciones interregionales al 4,8%, casi el 5%, según el informe de comercio exterior global que elaboramos en la LADI. Es decir, nuestro desafío y nuestro objetivo es mejorar estos datos a través de los mecanismos que el organismo de integración tiene y pone a disposición de todos los países. Los funcionarios de la LADI, que no son muchos, pero son muy buenos y de una enorme dedicación a su trabajo, han desarrollado un esfuerzo en el que se presentan 3 herramientas que se suman a los instrumentos para promover el comercio y la inversión en la región. El primero ilustra el potencial que representa la red de acuerdos de la LADI. Es decir, los acuerdos de la LADI de alcance parcial o con mayor adhesiones o menores adhesiones, de países inclusive, que todos están dentro de la LADI porque es precisamente el instrumento que hace la excepción a la cláusula de relación más favorecida por el artículo 24 del GATT. En este caso, todos estos acuerdos, los que están y los que deberían estar, son parte de ese principio de convergencia y de gradualidad que permite ir avanzando de a poco entre los países, tomando las ventajas y las concesiones que se realizan exclusivamente en el marco de la LADI, que de otra forma no lo podían concretar. El segundo elemento muestra que Perú está aprovechando las preferencias que se derivan de la red de acuerdos y de qué manera lo está haciendo. Es una especie de fotografía que obviamente va a tener una relación entre la visión y la estrategia del sector público y también la visión del sector privado. Y el tercer elemento que hemos agregado es una matriz de empalme. Vamos a explicar lo que lo va a hacer el jefe de departamento, el señor Bonilla, en un rato. Esta matriz identifica la demanda no atendida regional, es decir, la demanda que los productos peruanos no atienden y que tiene probada competitividad a nivel mundial, en el que el Perú podría poner atención y fortalecer su estrategia en satisfacerla. Es decir, el margen que pueda tener un país para atender una demanda de sus productos que en la realidad no están definidos o apreciados, cualquiera sea el motivo, de la forma en que podría hacerlo para mejorar y aumentar el comercio interregional. Durante este ejercicio conoceremos las nuevas herramientas de la LADI que se ponen a disposición y las fechas descriptivas en el caso del Perú, de 9 acuerdos en los que participa, así como información relevante para 908 partidas arancelarias de su oferta exportable. Todas las relaciones bilaterales de Perú con los países miembros de la LADI están amparados en este acuerdo. Y esta red de acuerdos permite que casi 9 de cada 10 productos peruanos accedan con preferencia a los mercados de la región, pagando la mitad de arancel que otros competidores comerciales. Existe un espacio de mejora para el aprovechamiento de estas oportunidades, ya que del total de los productos con preferencia, Perú utiliza un 8,5%, lo que nos muestra un gran potencial para aumentar la diversificación de los mercados. Por eso, nuestra expectativa es que las empresas peruanas puedan aprovechar este evento, utilizar las herramientas digitales gratuitas que ofrece la LADI, sean el acceso a mercado, conexión empresarial, en la promoción del comercio interregional y en los adelantos y mejoras que estamos preparando y proyectando para la próxima actividad, el próximo presupuesto, que van a ser de un impacto muy importante para facilitar desde el punto de vista digital todos aquellos accesos que necesitan
con bajos costos quienes actúan y las pymes que actúan en el comercio regional. Por eso le quiero manifestar que es una excelente oportunidad para los empresarios y también obviamente para el impulso que le dan los países, y agradecerles además la participación, el apoyo, en especial de la representación del Perú en la ALADI, que siempre está atenta y con mucha precisión sobre los temas que estamos manejando, y sobre todo volver a insistir ya como secretario general que todo el esfuerzo que podamos hacer está vinculado a este círculo virtuoso que se nos va a plantear y se nos ha planteado durante todos estos tiempos. Donde hay inversión, hay comercio. Donde hay comercio, hay empleo. Donde hay empleo, hay paz social. Donde hay paz social, las instituciones sobreviven. La responsabilidad es de todos, pero los que tenemos, sí, deberes que cumplir a nivel técnico en la Secretaría General, los ponemos a disposición de ustedes para que se utilicen, se mejoren y recibir el aporte de cada uno de ustedes, en especial del Perú, que tanta inquietud ha tenido durante mucho tiempo y tiene respecto de la integración, para hacer de esto algo más que la ficción. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, secretario. A continuación, palabras de la embajadora Elizabeth González Porturas, representante permanente del Perú ante ALADI. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Es muy grato para mí participar en la jornada Ciclo País dedicada esta mañana al Perú, organizada por la Secretaría General de la ALADI. Un saludo cordial al recientemente electo secretario general de la ALADI, doctor Sergio Abreu, subsecretaria Mónica Martínez, y en especial a la señora viceministra de Comercio del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Teresa Mera, y a los distinguidos funcionarios del sector que nos acompañan en esta ocasión, y que en el espacio, en la sección País, nos hablarán sobre la política comercial del Perú, sus avances y logros. Me complace especialmente dar la bienvenida a los más de 210 empresarios, pymes del Perú, registrados y conectados virtualmente en este importante evento. El comercio y la inversión son factores clave para la recuperación de nuestra economía, así como para forjar el crecimiento y el desarrollo económico con inclusión social. Por ello, en la reciente reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el pasado viernes 18 de agosto, se aprobó una declaración que respalda los esfuerzos desplegados por la asociación para integrar a las pymes de los países miembros al mercado regional, especialmente con la creación de la plataforma digital Pymes Latinas Grandes Negocios, en la que se insertan los ciclos país. El Perú ha impulsado decididamente, a través de esta representación permanente, en su calidad de coordinadora del Grupo de Trabajo de Promoción Comercial y Expo ALADI, los eventos Ciclo País, con un enfoque PYME en el entendido que constituyen una potente herramienta de promoción e inteligencia comercial que desarrolla la asociación. Su propósito es incrementar las corrientes de comercio interregional, como lo ha señalado el secretario general, apoyar los esfuerzos de digitalización, contribuir a la formación de las capacidades de las pymes en sus procesos de internacionalización en los mercados internacionales, así como generar mayores oportunidades de negocios y creación de redes de contactos empresariales. Estoy convencida que en la jornada de esta mañana nos beneficiaremos de las diferentes presentaciones de los funcionarios de la Secretaría General sobre los acuerdos vigentes suscritos por el Perú con los países miembros de la ALADI. El nivel de aprovechamiento de las preferencias negociadas en cada uno de ellos y tener una visión de indicadores comerciales a través de una matriz de empalme que vincula las capacidades de nuestro país clasificada por sectores productivos con la demanda regional. Por otro lado, los empresarios tendrán la posibilidad de formular comentarios y plantear preguntas a los funcionarios de la ALADI, a fin de satisfacer las inquietudes que les susciten las presentaciones y conocer la mejor manera de obtener el mayor aprovechamiento posible de las preferencias negociadas en los acuerdos suscritos y protocolizados en el ámbito de la ALADI. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su presencia y participación en este evento. Gracias. Muchas gracias, embajadora.
A continuación, oiremos un mensaje de la viceministra de Comercio Exterior, Teresa Estela Mera Gómez. Muy buenos días, estimado secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración, señor Sergio Abreu. Es grato saludarlo y a la vez felicitarlo por su reciente reelección en el cargo, así como expresarle nuestros mayores deseos de una gestión exitosa. Asimismo, extiendo un cordial saludo a la embajadora Elizabeth González Porturas, representante permanente del Perú ante la LADI. Estimados empresarios y emprendedores, es una gran satisfacción participar en representación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú en esta sesión de apertura de la segunda edición del ciclo de países Pymes Latinas Grandes Negocios, organizada por la LADI con el propósito de incrementar el comercio intrarregional a través de una mayor integración de las pymes en el mercado regional. Los países miembros de la LADI constituyen un mercado de aproximadamente 600 millones de personas, lo que ofrece a las empresas, sobre todo a las MIPYMES, la oportunidad de expandir su base de consumidores y aumentar sus ventas. Además, la cercanía geográfica, así como contar con un mismo idioma, facilitan el intercambio comercial entre nuestras pymes. Es importante notar que las pymes representan más del 90% del total de unidades productivas en la mayoría de los países miembros de la LADI y que según un informe de la OCDE-CAF, las pymes representan más del 99.5% de las empresas en la región de América Latina y el Caribe y generan el 60% del empleo productivo formal. Los países de la LADI constituyen un mercado regional muy importante para las exportaciones peruanas. En 2022 exportamos 8.691 millones de dólares, donde el 63% corresponden a exportaciones de productos no tradicionales, siendo Chile, Ecuador, Colombia y Bolivia los principales mercados de destino. Asimismo, en el 2022, más de 5.000 empresas peruanas exportaron a los países de la LADI, de las cuales el 62% fueron micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, estas solo representaron el 6% del valor total exportado, por lo que vemos una oportunidad para buscar que las pymes accedan a programas de promoción comercial y de modernización productiva que les ayude a ser más competitivos para ingresar a otros mercados. Es por ello que en el Perú, por ejemplo, se vienen implementando programas de apoyo a la internacionalización de las MIPYME. Así tenemos la ruta productiva exportadora que tiene por objetivo aumentar la competitividad de internacionalización de la MIPYME exportadora y con potencial exportador a través de una provisión más eficiente de los servicios que brinda el Estado. Hemos desarrollado 3 pilotos con 150 MIPYMES en 3 regiones. Estas lograron ventas mayores a los 130 millones de dólares. Actualmente el programa se ha escalado a 9 regiones más, con las cadenas de café, cacao, banano, mango y granos andinos. Venimos impulsando una norma que convertirá esta iniciativa en una estrategia multisectorial y a largo plazo se pretende replicar la misma a otros sectores como manufactura diversa, productos hidrobiológicos, maderas, textil y confecciones, entre otros. Claramente nos enfrentamos a un espacio internacional complejo, por lo que debemos impulsar el crecimiento del comercio regional a través del fortalecimiento de las MIPYMES, la diversificación de la oferta exportadora, el fomento a la innovación y el desarrollo de sectores productivos con mayor valor agregado para generar un crecimiento sostenible en oferta y en el tiempo. Asimismo, consideramos que debemos fortalecer la coordinación y cooperación entre los países miembros de la LADI para no generar barreras y obstáculos al comercio, sino promover la facilitación aduanera y la simplificación de trámites con el fin de agilizar y dinamizar aún más el intercambio comercial. Desde el Perú, reiteramos nuestro firme compromiso con la integración regional para impulsar nuevas iniciativas con miras a mejorar el acceso a los mercados y la participación de nuestras empresas en las cadenas de valor globales y regionales con el fin de que los beneficios se traduzcan en un mayor nivel de bienestar para los ciudadanos de nuestros países. Les deseo muchos éxitos en la jornada de hoy y en general en el ciclo País Pymes Latinas Grandes Negocios. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a todas las autoridades por sus palabras de apertura. Antes de dar comienzo con los paneles previstos para este ciclo, les solicitamos que en caso de tener consultas las realicen en el chat.
pasamos a ofrecer la palabra a los diferentes panelistas previstos para este ciclo. Para hablarnos de las oportunidades y beneficios de los acuerdos comerciales vigentes, ofrecemos la palabra a Alejandro Bonilla, jefe del Departamento de Acuerdos y Negociaciones de la ALADI. Buenos días a todas y a todos. Gracias por atender esta convocatoria. Me corresponde iniciar estas sesiones técnicas con la presentación de uno de los 3 productos que ya se han indicado. Este se refiere, bueno, pues a la puesta en disposición, de fichas descriptivas. Para todos es conocido que en esta época posterior a la pandemia y con esta reconfiguración o la definición de la geografía de la producción y la inversión, las composiciones tradicionales de insumos y los mercados destino de las exportaciones están modificándose. Estamos encontrando nuevas oportunidades y nuevos retos también para mantener el nivel de comercio que los países tradicionalmente tenían. Y bueno, pues es el momento de poner en nuestra canasta de productos, en nuestra canasta de elementos para poder atraer la inversión y promover el comercio, la relevante red de acuerdos que en el marco de la ALADI tenemos. Es decir, esta red de acuerdos que desde el año 1980 se viene acumulando como parte del tesoro de la Secretaría o parte del tesoro que los países tienen como facilitadores y elementos que promueven la certidumbre en las operaciones comerciales. Un dato relevante en este sentido es que post pandemia las exportaciones de la región hacia el mundo han crecido en un 26%. No obstante, las exportaciones de los países hacia la ALADI han crecido en un 40%. Esto nos deja ver claramente que en momentos en los que se requiere conocer la eficiencia de los instrumentos, estos han resultado, es decir, no solo la cercanía geográfica, sino también la certidumbre que existe en la generación de negocios, es que en este momento ha tenido presencia y el crecimiento de las exportaciones al interior de la ALADI han sido de mayor desempeño que las exportaciones mundiales. Entonces, al interior de la Secretaría y en acompañamiento con las representaciones de cada uno de los países se diseñó este módulo para poder entonces poner a disposición de los usuarios en general, ya sea micro, pequeñas empresas, ya sea empresas de gran tamaño, agencias de promoción, inclusive a las tener incidencia en las agendas de los hacedores de política pública, de los tomadores de decisiones en el sentido de aprovechamiento, conformación y crecimiento de los componentes y la profundidad de los acuerdos comerciales. Entonces, siendo así, me voy a permitir mostrar a qué nos referimos con fichas descriptivas. Estos son documentos que lo que pretenden es normalizar los conceptos en la cadena o en el stock de acuerdos que se tienen al interior de la asociación e identificar elementos de análisis que nos permitan, repito, tener una agenda para los próximos meses, para los próximos años, que favorezca la integración regional, no solo para bienes terminados. Ya se mencionaba la relevancia que tienen nuestros productos como parte de las cadenas de valor, ya sea regional o fuera de la región, pero el interés es conceptualizar y revalorar todos los elementos que nosotros tenemos actualmente disponibles en la asociación. Entonces, de los más de 100 acuerdos que se tienen, lo que hicimos fue identificar 48 de ellos que en común presentan la incorporación de preferencias arancelarias. Es decir, estas fichas descriptivas tienen como elemento común la existencia de preferencias arancelarias entre un país y otro. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, pues definitivamente que es promover el aprovechamiento, aumentar el comercio y promover la inversión en la región. Pocos países de la región tienen la posibilidad de hacer mención de toda esta red de acuerdos que al final representa la posibilidad de aprovechar la cercanía geográfica y la inclusión de insumos en las cadenas de valor. Entonces, para muchos será recordar algunos conceptos, para otros será actualizar el conocimiento de los mismos.
También estamos seguros que alguno de ustedes será la primera vez que tiene una aproximación a los instrumentos comerciales y esa es la intención, poder socializar estos elementos, estos conceptos, pero también provocar la atención, es decir, generar el análisis suficiente en cualquiera de las trincheras que nosotros estemos dispuestos en el comercio para entonces generar un efecto dinámico y un efecto que nos lleve a estar preparados para los desafíos que en los próximos años representa hacer nuevas exportaciones o descubrir nuevos mercados o incrementar nuestra presencia en algunos de ellos. Entonces, esto es a lo que nosotros llamamos las fichas descriptivas. ¿Qué vamos a encontrar en ellas? Para el caso particular de Perú, y como ya se mencionaba, nosotros identificamos 9 elementos, 9 documentos, 9 instrumentos que tuvieron este efecto. 5 son los que son de carácter bilateral, es decir, el acuerdo Chile-Perú, Cuba-Perú, el que tiene Mercosur con Perú, México-Perú y también el TLC entre Panamá y Perú. Nosotros aquí también vamos a incorporar o vamos a conceptualizar en estos 5 acuerdos 4 adicionales que son los acuerdos regionales, que son aquellos en los que participan los 13 miembros de la asociación. Destacamos en esta lámina estos 5 en los que Perú tiene una particular presencia. Cuando hablamos de los acuerdos en la ALADI, y aquí es en donde surgió una de las principales ocupaciones para generar estos documentos, es que no todos los instrumentos son iguales, ni en el contenido de disposiciones, ni en la profundidad de las mismas. Entonces, lo que nosotros estamos generando para cada uno de estos es un compilado, una descripción muy amigable, con un lenguaje accesible, digamos, de los componentes que tienen los acuerdos. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Bueno, pues en la mayoría de ellos y ser el hilo conductor vamos a encontrar comercio de bienes. Es decir, vamos a identificar todos aquellos elementos que tienen que ver con las preferencias arancelarias, reglas de origen, con la definición clara y precisa de cada uno de estos elementos, las salvaguardias cuando en su caso existen, medidas sanitarias, prácticas desleales y afortunadamente en muchos de estos acuerdos vamos a encontrar que además de temas relacionados con preferencias arancelarias también ya tenemos incorporados servicios, que para todos es conocido que durante las últimas décadas este es uno de los comercios o uno de las operaciones que mayor crecimiento han tenido, en donde nosotros tenemos que estar muy atentos de cuáles son las ventajas que tenemos, cuáles son los privilegios que a través de los acuerdos se tienen a nivel regional y en algunos casos específicos estamos hablando de poder identificar disposiciones relacionadas con telecomunicaciones, servicios financieros, entrada temporal de personas, reconocimiento de certificaciones. También a lo largo de los más de 30 años que se tienen, de los 40 años que se tienen acumulando acuerdos, vamos a encontrar algunos que tienen o incorporan los elementos de última generación. Es decir, temas laboral, ambiental, de género, en los cuales Perú ya forma parte muy relevante, por ejemplo, en el Acuerdo Transpacífico, en donde esta agenda de elementos que hoy día costaría trabajo pensar en condiciones de comercio sin incorporar estos temas, ya Perú los tiene en algunos acuerdos, pero también al interior de la ALADI ha sido materia de la definición primaria de algunos criterios. En materia de contratación pública, propiedad intelectual, normas técnicas, también vamos a encontrar que hay acuerdos que ya los consideran estos preceptos, que tienen algunas veces, además de las disposiciones y aseguramiento de garantía de las disposiciones en la OMC, también pueden tener algunos elementos procedimentales, detalle procesal, que ofrece una mayor garantía de operación para los diferentes agentes económicos. Este es el tipo de información que vamos a encontrar en las fichas descriptivas. Como ya les decía, el hilo conductor es la existencia de preferencias. También les mencionaba sobre la diferencia que existe al interior de los diferentes acuerdos y esto nos sirve para precisamente poder ilustrar a qué me refiero. En un acuerdo en donde Perú es beneficiario, vamos a encontrar, que vamos a ver en el cuadro del lado izquierdo de la pantalla, que para este acuerdo el 97.5% del universo arancelario ya está incorporado como preferencia, que estas preferencias representan un arancel promedio del 0.13%, es decir, una muy buena condición de acceso preferencial para ese mercado destino. Sin embargo, también vamos a ver
y lo contrastamos con el cuadro del lado derecho, en donde tenemos un acuerdo en el que solamente el 7% del universo de productos tiene alguna preferencia. Y esta preferencia promedio es del 54.88%. Es decir, cuando hablamos de acuerdos en la LADI, es este tipo de diferencias que podemos identificar. Entonces, bueno, pues así, aquí es donde radica el quehacer de todos los participantes a través de la identificación de nuestros productos para fines analíticos. Este seccionamiento de grupos es un ejercicio que se hace al interior de la Secretaría con la intención clara de no dejar fuera del análisis aquellos productos que aun cuando pueden tener una baja incidencia en el valor total del comercio, representan la principal fuente de empleo para muchas personas y sobre todo la posibilidad de incorporarse en la cadena de producción, en la cadena de generación de mercancías. Hoy es conocido que alrededor del 50% del comercio internacional se refiere a bienes intermedios, es decir, a los cuales todavía se les hacen transformaciones en otro sitio para poder convertirse en un producto final. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que estar pendientes y abrir el abanico de posibilidades y no solo pensar que el comercio exterior se refiere a productos últimos con un destino último. Entonces, bueno, pues este es el tipo de elementos que nosotros queremos poner de manera elocuente, de manera muy ilustrativa, en dónde es que las tareas de los agencias de promoción en términos de productos que ya se encuentran con un buen nivel de reducciones arancelarias y de posibilidades de acceso preferencial a los mercados, pero también despertar el interés de aquellos productores, de aquellos comercializadores o inclusive de la agenda interna para poder identificar si hay las condiciones para entonces profundizar en los beneficios que tienen los acuerdos. Entonces es ahí donde radica la diferencia de los diferentes elementos y estos tendríamos que poder visualizarlos de esta manera, es decir, la documentación origen, los acuerdos originarios de cada uno de estos elementos están disponibles en la página de la Secretaría. Ya es muy convencional o es muy tradicional que quien busca la información sobre la condición de hacer negocios en la región acude a la página de la Secretaría donde están los instrumentos, pero estos lo que pretenden es dar de una manera muy esquemática, inmediata y de manera estandarizada los contenidos y la profundidad de los acuerdos. Entonces, este es el tipo de elementos que nosotros destacamos dentro de cada uno de los análisis. En este momento voy a pedir al staff que me ayude a entrar a la página de la Secretaría de la ALADI. Y desde aquí, esta es la página principal. Para muchos resultará muy familiar esta portada. Nosotros en esta sección de acuerdos, anteriormente teníamos acuerdos actuales, acuerdos históricos, y a partir del mes de junio tenemos esta nueva sección, Conozca los acuerdos. Es ahí en donde vamos a, por cada uno de los 13 países que componen a la asociación, poder identificar el set de acuerdos en los cuales forma parte. En el caso del día de hoy, Perú, vamos a ver los 5 que ya vimos en la lámina, más estos 4 que son los acuerdos de alcance, bueno, los acuerdos que tienen una composición regional, es decir, donde participan los 13 países de la asociación. Entonces, me voy a ir hacia solo una ficha descriptiva que puede ser ilustrativa, esta México-Perú, en donde nosotros vamos a encontrar, esta es la portada que vamos a encontrar en cada uno de los instrumentos y la intención es precisamente eso, que nosotros vayamos familiarizándonos con todos los elementos de una manera estandarizada. Vamos a encontrar primeramente los países parte, en este caso México-Perú. Vamos a identificar fechas clave en la operación del instrumento. En el caso de bienes, tenemos el concepto de trato nacional y acceso de bienes al mercado. Tenemos el concepto de reglas de origen y procedimientos relacionados con el origen, es decir, nos permite tener ya elementos que deberán formar parte de nuestras operaciones y de nuestra estandarización y aproximación a estos temas de manera general. Este acuerdo tiene disposiciones relacionadas con salvaguardias globales y bilaterales. También tiene disposiciones relacionadas con medidas sanitarias y fitosanitarias.
prácticas desleales de comercio internacional, y es a lo que me refiero hace unos minutos. No todos los acuerdos, desafortunadamente, tienen disposiciones que en materia de servicios también nos están garantizando el flujo de este comercio. Entonces tiene disposiciones en materia de comercio transfronterizo, de servicios, viene cuáles son las modalidades que están consideradas, cuáles son las ventajas que tienen estos elementos, y en el caso específico, servicios profesionales, tenemos que se establecen reglas entre las partes que aminoricen, entre ellas las medidas que regulan el reconocimiento mutuo de licencias o certificados para la presentación de servicios. Es decir, ya sabemos que este acuerdo en materia de servicios profesionales sí prevé disposiciones que obviamente generan certidumbre, y al reducir la incertidumbre en los tomadores de decisiones, pues eso tiene que ver con reducción de costos y presentarse en el territorio de otra parte con estas ventajas que representa la conformación de precio final de los bienes o de los servicios. En el caso de servicios financieros también tenemos disposiciones previstas, entrada temporal de personas de negocios, el reconocimiento mutuo de certificados, no en todos los acuerdos lo vamos a encontrar, en este caso México-Perú está dispuesto, y esta lámina, esta ficha nos permite de manera muy amigable, digamos, identificar cuáles son todos estos elementos. En materia de inversión también se prevén algunas disposiciones, obstáculos técnicos al comercio, solución de controversias. No quiero abundar en cada una de estas materias, sino la intención precisamente de la ficha es que nosotros conozcamos que en estos temas sí están previstas disposiciones, cuál es el concepto general, y entonces ya con una visión general del acuerdo, entonces poder llegar a detalle. En el caso de las preferencias arancelarias, como les decía en el cuadro que presentamos anteriormente, cada una de estas fichas, cada una de estas relaciones bilaterales tiene estas disposiciones para evaluar cuál es la profundidad en el alcance de preferencias arancelarias. México como país beneficiario y Perú como país otorgante, vemos que la relación es muy preferente, digamos, el 97% del universo arancelario de los productos mexicanos en el mercado peruano disfrutan de un beneficio, y el arancel que se paga promedio es del 0.12%. En el caso del inverso, es decir, Perú como país beneficiario y México como país otorgante, bueno, pues encontramos que el 97.49% del número o de los productos, del listado de productos, ya tienen una preferencia. Igualmente el arancel que se paga en promedio es muy reducido, es 0.13%, pero ¿qué nos sirven estas fichas en el caso en el que vemos que la profundidad del acuerdo es suficiente, es bastante? Bueno, pues identificar aquellos espacios en el grupo 1 y grupo 2, sobre todo en el grupo 1, donde existe un 16% del universo de esa familia en la que hoy todavía no se goza de una preferencia. Aquí puede haber picos arancelarios, puede haber algunos temas que deberán analizarse y formar parte de las agendas de trabajo de los sectores productivos o bien de las instituciones gubernamentales encargadas de la toma de decisiones. Entonces, esta es muy buena fotografía cuando hablamos de profundidad de los acuerdos, pero les decía que también algunos de ellos tienen solo el 14% del universo de productos. Entonces, bueno, pues ahí la tarea es muchísima, ahí es donde tendríamos mayores elementos para, con la conformación, el análisis de esta información, podríamos tomar decisiones. Entonces, la intención de estos instrumentos es, como veíamos al principio, es movernos la cabeza, es romper estos esquemas que muchas veces nos parecen como comportamientos tradicionales de mercado, como el comportamiento que forma parte del histórico y de las expectativas de negocio, cuando no por fuerza es así. Nosotros tenemos que estar atentos a las demandas que actualmente los mercados nos requieren, de la recomposición de las cadenas de transporte, de logística, de composición de insumos, y entonces estar con estos instrumentos atentos al análisis. En estas fichas descriptivas, igualmente, además de la composición de los elementos y la profundidad en materia de desgravación, vamos a poder identificar algunas documentos o referencias que se hacen obligadas a conocer cuando estamos hablando de la posibilidad de hacer negocios. Tenemos las reglas para la calificación de origen
Tenemos reglas generales, tenemos reglas específicas, tipos de certificados, cuáles son las autoridades competentes en México y las entidades habilitadas en el Perú. Tenemos también los documentos propios, que son los formatos de certificado de origen, las nomenclaturas en las cuales nosotros podemos identificar cada uno de los conceptos. Entonces, es integrar en un documento que sea de fácil acceso, que sea con una estructura comparable entre los diferentes acuerdos y ponerlos a disposición de ustedes. Van a encontrar que hay 48 fichas, las que corresponden a cada uno de los países, como lo vimos en esta primera acceso, pero también, bueno, esto nos lleva a poder conocer cuáles son las situaciones de los demás países en la región y entonces hacer una estrategia ya sea de producto último o de incorporación a las cadenas de valor, aprovechando las diferentes relaciones que pueden tener los países de la región. Entonces, este es el primero de los productos que nosotros esta mañana queremos hacer del conocimiento de ustedes. A partir del mes de junio están disponibles en la página y bueno, pues quedamos atentos a cualquier consulta y le cedo el micrófono al siguiente expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Ahora le vamos a ofrecer la palabra a Sebastián Villano, especialista económico de la LADI, que nos va a hablar análisis del aprovechamiento de los acuerdos. Adelante, Sebastián. Buen día a los presentes en sala, buen día a los que están presentes de forma virtual. En el día de hoy, bueno, me toca presentar un estudio, un avance sobre un estudio que la Secretaría hace de forma periódica. Su última versión fue hecha en 2017 con datos de año 2015. En esta oportunidad vamos a estar haciendo una actualización de esos resultados. Vamos a utilizar una metodología un poco diferente. Entonces, nada, vamos a hacer algunos resultados comparados con ese documento anterior y vamos a presentar algunos nuevos indicadores que vamos a estar publicando en breve. Este trabajo que se denomina la medición de la utilización de las preferencias o de aprovechamiento de las preferencias. Este es un estudio que en general los países demandan por parte de la Secretaría, porque básicamente en la Secretaría de ALADI, y gracias a la información que ustedes nos brindan, es el lugar donde existe mejor información, más detallada y más desagregada sobre las preferencias comerciales que se brindan los países mutuamente, los aranceles que tienen los países como medida de política comercial y los flujos de comercio intrarregionales, por lo cual es posible medir a un nivel muy desagregado, de 10 o 12 dígitos, la verdadera utilización, como dice el nombre del estudio, de esos acuerdos regionales. Este trabajo lo vamos a realizar con datos a 2021, lo cual consideramos que a nivel comparativo tanto de la región como a nivel mundial es de los más recientes que se puede hacer en términos de comercio y con este grado de profundidad de análisis, ¿verdad? Y eso básicamente, como les comentaba, bueno, es gracias a la información que nos brindan oportunamente los países miembros de la LADI. Bien, para intentar ser más ordenados en la presentación de lo que finalmente vamos a ir, que es sobre esta medición de la utilización de las preferencias o utilización de la red de acuerdos, lo primero que intentaremos dar es la importancia que tiene para la región Perú como socio comercial, algo que ya adelantó básicamente el secretario general de LADI y la embajadora. Luego describiremos básicamente la base de datos que vamos a utilizar para el trabajo, pero además que ustedes tienen disponible en la página web de LADI. Luego intentaremos caracterizar lo que es la estructura de la política comercial del Perú y del resto de los socios comerciales de ALADI, para así entender luego cómo aplica esa red de acuerdos, esa política comercial preferencial que se brindan los socios comerciales, se aplica sobre esa política comercial general, aranceles generales, nación más favorecida. Entonces habría que explicar las dos estructuras. Vamos a hacer eso para entender cuál es la red de acuerdos al final que vamos a considerar, para así después poder decir, bueno, sobre esto es que hacemos la medición de la utilización de las preferencias, ¿verdad? Y finalmente resumimos algunos de los principales resultados que creemos más relevantes. Bien, ¿cuál es la importancia de
del país, de Perú, en la región. Perú es básicamente como un lugar intermedio, el quinto lugar en cuanto a su importancia. Perdón que el gráfico sea medio chico, representa casi el 8% de las importaciones y un 5% de las exportaciones globales. Más allá de los números, como decía, está en quinto lugar de 13 países, lo cual hace, básicamente Perú es un país bastante abierto, ¿sí? Tiene una apertura de mercado bastante importante, tanto desde su punto de vista comercial, también como desde su punto de vista de política comercial. Eso seguramente lo profundicen un poco los expositores del lado de Perú, pero lo vamos a ver reflejado en algunos indicadores. Entonces, bueno, eso se ve en términos comerciales, que a pesar de no ser de las economías más grandes como Argentina, Brasil o hasta México, comercialmente Perú sí es muy relevante a nivel interregional, ¿sí? Eso, bueno, de alguna forma es importante tenerlo en cuenta ahora porque se va a ver un poco reflejado después de forma positiva, digamos, en su utilización de los acuerdos, digamos, en la utilización de los acuerdos, que sea un socio relativamente abierto en términos del mercado que obtiene y además de la apertura de mercado que brinda a los socios comerciales. Bien, ¿cuál es la base de datos que utilizamos en esta oportunidad que les adelantaba? El análisis se basa en esta idea de intentar medir a nivel de la máxima desagregación posible los productos. Esto estamos considerando casi unos 7.000 productos, que si nos ponemos del lado de Perú, Perú puede tener dos roles, como importador y como exportador. Entonces, desde el punto de vista de exportador, por ejemplo, vamos a estar analizando 7.000 productos que Perú podría vender a los otros 12 socios comerciales, y también desde importador. Y ese es el análisis, digamos, y eso lo hacemos para todos los países. Lo cual, si consideramos casi unos 7.000 productos, que son estos 6.890 por unos 13 países y unas variables, 24 variables, estamos hablando de que la base en su conjunto está compuesta por más de 1 millón de registros, de observaciones, lo cual lleva a más de 25 millones de registros solamente para el año 2021. Esta base que, como les comentaba, este análisis está hecho para el año 2021, pero esta información, que en este estudio la combinamos de forma oportuna, siguiendo una metodología para lograr un indicador, esta información ustedes la tienen disponible en la plataforma de Pymes Latinas Grandes Negocios, en el módulo Acceso a Mercados. Está presentada de forma diferente y tal vez puesta en distintos módulos, algunos donde están los aranceles, otro está el comercio, otros tienen que entrar. Pero la información es la que está disponible públicamente, es la que ustedes nos brindan, y eso es lo que vamos a detallar. Para presentar los resultados, lo que haremos es, bueno, básicamente para que sea más fácil visualmente de verlos, vamos a agregar a nivel de país, o sea, vamos a presentar el resultado promedio para todos los sectores peruanos, para todos los exportadores peruanos, por ejemplo, o desde el punto de vista de las importaciones, o máxime vamos a desagregar a nivel de estos 6 grandes sectores que clasificamos, ¿sí? Entonces, estos son los 6 sectores que le detallamos aquí, que básicamente lo que hace es agrupar estos 7.000 productos en 6 grandes grupos para poder hacer algún análisis, pero lo importante es que los exportadores o importadores desde Perú que estén interesados pueden medir estos resultados que estamos haciendo a nivel de cada ítem, a nivel de cada producto que ustedes venden, ¿sí? No es que va a estar solamente agregado a nivel de Perú y no podemos desagregar el dato es desagregable hasta el mínimo nivel de análisis, solamente que aquí en la presentación lo vamos a presentar agrupado para que sea más sencillo. Bien, para realizar esto les comentaba, bueno, tenemos que intentar cubrir cada relación bilateral con al menos el principal acuerdo que tenga Perú con ese socio comercial. Y eso es lo que realizamos. Anteriormente les comentaba Alejandro muchos de los acuerdos que ya consideramos. Esos son los acuerdos que tomamos en cuenta en este análisis. Además, en el caso de Perú, por ejemplo, por ser miembro de la CAN, se toma en cuenta esa relación bilateral, por ejemplo, en el caso que la CAN es considerada un acuerdo profundo y amplio, lo cual significa que tiene preferencia casi de 100%, y en casi todo, el 100% de los bienes, en todos los bienes, por lo cual, si la relación de Perú con el socio comercial está cubierta a través de la CAN, se considera en este estudio, ¿verdad? Y ahí imputamos como que tiene un 100% de preferencia. Entonces, aquí se puede ver en cada caso cuál es el acuerdo o los acuerdos que se tomaron en cuenta para intentar caracterizar en todas las relaciones comerciales de todos los países de ALADI el mejor acuerdo, el que cubra más cantidad de bienes y el que sea más profundo en el trato. Eso hace también que, bueno, básicamente que el estudio
permita la comparabilidad entre países, ¿sí? Porque si tuviera faltantes de información, intentamos entonces en ese sentido cubrir todo el espectro de la red de acuerdos intrarregionales. Bien, ¿cuál es entonces, en primer lugar, la estructura de la política comercial o del análisis del trabajo? Como les comentaba al inicio, lo primero que vamos a hacer para entender la medición es caracterizar esta estructura de la política comercial general, el arancel nación más favorecida de los países de ALADI. Luego sí entender lo que es la red de acuerdos, la política comercial en este caso discriminatoria en cuanto a red de acuerdos preferenciales entre los socios interregionales, que se aplica sobre las políticas comerciales en bases no discriminatorias, esta arancel nación más favorecida. Para luego sí llegar a un tercer nivel, que es poder entender cuál es el comercio que pasa a través de este subgrupo de productos, y ahí sí analizar si esas preferencias otorgadas tienen o no comercio, y sobre este punto va a ser el análisis, ¿sí? Sobre si en productos que tienen preferencias y que tiene sentido analizar las preferencias, porque hay aranceles que aplicarían, bueno, se están utilizando o no las preferencias por parte de las empresas. Bien, para entender primero entonces la política comercial general que tienen los países de ALADI, les presentamos este primer gráfico. Este gráfico se denomina gráfico de cajas y bigotes. Lo que hace simplemente es tomar el total de los aranceles, en este caso, que tiene cada país como importador, y los distribuye, ¿sí? El 100% está graficado en estas cajas y bigotes y puntos. Entonces, en el caso de Perú, lo primero que se observa, ven que Perú tiene como la caja más abajo de todos. Eso es característico. Perú es el país que en promedio tiene el arancel más bajo de la región, o sea, es el que tiene una apertura no discriminatoria mayor de su mercado, es el que otorga más tanto a los socios de ALADI como al resto del mundo, ¿sí? Entonces, es el que tiene más, y además tiene básicamente concentrada su caja. La caja concentra el 50%, lo cual quiere decir que tiene poca dispersión en su política comercial, ¿sí? Ven que hasta el máximo, creo que el valor ahí más o menos, casi es de 10%, o sea, no tiene lo que se llama picos arancelarios, los mayores países tienen algún tipo de pico. Perú básicamente en esto muestra que tiene una política comercial de apertura, ¿sí? Un indicador sintético para comparar, y tal vez un poco más fácil que este diagrama de cajas, es el promedio del arancel que tiene Perú es de 4%, cuando el promedio de ALADI es de 9%, ¿sí? Bueno, sobre el resto de las cajas, digamos, sobre el resto de los aranceles que tienen los países, es que vamos a estudiar cuál es la utilización de las preferencias de Perú, ¿sí? Porque son el resto de los países lo que vamos a analizar en general desde el punto de vista de las exportaciones peruanas, cuál es la utilización de las preferencias, ¿sí? Pero también se podría hacer desde el punto de vista de las importaciones. Esto lo hacemos para el resto de los socios, digamos, pero como les decía, siempre se puede profundizar en el análisis. Entonces, sobre el resto de los socios, que en general tienen políticas arancelarias un poco mayores a lo que es Perú, vamos a analizar cuál es la utilización o la cobertura de la red de acuerdos de Perú con el resto de los socios de ALADI. Como les comentaba, podemos presentar los indicadores a nivel de país, también a nivel de sector. Entonces, en este caso les dejamos el gráfico para que puedan ver, por ejemplo, la heterogeneidad que tiene Perú a nivel de sector. Si bien es bajo en todos, ven que comparativamente con el promedio de ALADI, en todos es mucho más bajo y más concentrado, claramente. Igual es heterogéneo, sobre todo en el sector de textiles y cuero, ¿sí? Comúnmente un sector donde hay más desarrollo en las industrias manufactureras a nivel regional, hay un grado de política comercial un poco más heterogénea, digamos, para de alguna forma fomentar la industrialización y el proceso productivo interno de los países. En algunos casos, por ejemplo, como automóviles, se ve que está muy concentrado en cero, básicamente, su arancel, ¿sí? Sobre estos aranceles, nación más favorecida, es que vamos a intentar explicar lo que anteriormente les mostró Alejandro, que es la red de acuerdos que tiene Perú con el resto de los socios de ALADI. Para entender esta red de acuerdos, lo que hacemos en esta oportunidad, Alejandro ya les mostró con algunos cuadros que le van a poder mapear como desagregadamente, en forma desagregada, con cada socio cuáles los acuerdos y con cuántos sectores, etc. Nosotros en esta oportunidad vamos a presentar un solo indicador sintético que resuma esa medida de todos los acuerdos con todos los socios. Ese indicador
es el siguiente. El primer indicador que presentamos es el arancel promedio que presentamos anteriormente, ¿sí? Pero aplicado a los productos que vende cada país. Entonces, esa es la barra sólida que presenta el gráfico que tienen en pantalla. El arancel promedio, que en este caso la línea sólida es el arancel promedio que pagarían que pagan los competidores de los exportadores peruanos que no tienen acuerdos preferenciales, ¿sí? O los que pagarían los exportadores peruanos si Perú no tuviese ningún tipo de acuerdo con la región, tendrían que pagar en promedio ese arancel. Por eso digo, en promedio, para acceder a todos los mercados de ALADI, eso puede desagregarse, en cada país obviamente es diferente, y con cada socio es diferente, y en cada sector es diferente. Pero en promedio pagarían casi un 11% de arancel, ¿sí? Los productos que exporta Perú a la región. Ahora, los exportadores peruanos, gracias a la red de acuerdos que tiene Perú, y esto que comentaba el secretario de esta profundidad de 9 de cada 10 productos están cubiertos, básicamente va en este sentido. Gracias a la red de acuerdos que tienen Perú como país beneficiario de acuerdos, los exportadores peruanos pagan en promedio menos de 1,5% de arancel. Pagan 1,5%, mientras que sus competidores pagan casi el 11% de arancel. Eso de alguna forma es un primer indicador que muestra el beneficio de la red de acuerdos de ALADI, ¿sí? Bueno, sobre esto es un análisis, una medición teórica, digamos. Estamos diciendo, bueno, esta es la utilidad del papel, digamos, de firmar el acuerdo y cuánto le brinda un beneficio teórico. Lo que haremos ahora después es medir efectivamente a través de esos acuerdos cuánto comercio pasa, digamos, cuánto comercio se canaliza a través de ese beneficio, ¿verdad? Y vamos a intentar dar explicación de algunos determinantes en caso de que no se utilice del todo ese beneficio, ¿sí? Bien, ¿cuál es entonces esa utilización de la red de acuerdos? Para medir la utilización de los acuerdos, haremos primero una rápida discriminación o segmentación en dos casos. Tiene sentido analizar los acuerdos cuando el arancel es mayor a 0. Si el arancel ya es 0, ya podemos pensar que el producto ya tiene preferencia en el mercado de destino, ¿sí? Por lo cual todos los países, tengan o no tengan acuerdo, acceden con las mismas condiciones. Entonces, esa es la opción 1, digamos, y eso vamos a medirlo, digamos. ¿Cuál es la cantidad de productos que exporta el país que ya entran a los mercados de destino sin pagar aranceles? Luego, cuando el arancel es mayor a 0, existen dos posibilidades. Que el producto tenga un acuerdo y que esté cubierto con una preferencia a través de un acuerdo, o que no lo tenga, ¿sí? Y eso es la opción 2, es el caso que un producto paga arancel y no está cubierto, por lo cual paga el arancel, en este caso en la arancel nación más favorecida. Ese es un espacio donde se podría pensar en que se podría mejorar la red de acuerdos. Todavía quedan acuerdos que pueden cubrir esos productos, que pagarían arancel y que se puede lograr negociar. La opción 3, y es donde se focaliza este estudio, es en medir aquellos productos que pagan arancel o que pagarían arancel, pero están cubiertos con acuerdos y tienen preferencia, por lo cual, si la preferencia es 100%, no pagan arancel, ¿sí? Entonces, ahí tiene sentido estudiar cuánto comercio está pasando a través de ese producto, y en el caso de que no se utilice esa preferencia, bueno, analizar por qué, digamos. Entonces, veamos los resultados para el caso de Perú. Esta primer medición lo que hace es analizar los productos que utilizan comercio a través de estas 3 categorías que presenté anteriormente. Lo primero que se observa es 76% de los productos que exporta Perú utilizan preferencias, ¿sí? Esto es, básicamente muestra lo que es la cobertura de la red de acuerdos que tiene Perú. Esto es un tanto superior a lo que es el promedio del uso a nivel regional de ALADI, ¿sí? Que es el 71%. Un 12% de los productos que exporta Perú ya están con arancel 0, por lo cual aquí en este caso puede que tengan acuerdo o no, eso no es sujeto de análisis, porque bueno, el producto ya tiene arancel 0, y eso es del 12%. En tanto, hay todavía un 12% de productos que Perú comercia interregionalmente que todavía no están cubiertas por preferencia, ¿sí? En ese caso estarían pagando aranceles en los mercados de destino. 12% de productos no quiere decir que sea el 12% del comercio,
¿sí? En este caso el análisis está hecho sobre productos, capaz que es importante destacar eso, no sobre el valor del comercio. A veces uno puede comerciar un solo producto, en general pasa mucho que no sé, por ejemplo, el petróleo es el principal producto de importación de muchos países, bueno, en general no pagan arancel, y es el producto que tal vez representa el 20% de las importaciones, pero bueno, acá no estamos hablando de volumen, sino de cantidad de productos, lo cual da espacio para analizar que la cantidad está un poco más focalizado en estudiar en análisis hacia las pymes, digamos, ¿sí? Que no representan tanto en valor, sino en cantidad de productos lo que venden, ¿sí? Los 12% de los productos no están cubiertos por preferencias. Si excluimos del análisis los productos con arancel cero, bueno, vemos que casi el 87%, estos casi 9 de cada 10 productos que vende Perú, tienen trato preferencial en el ADI. Es básicamente el mismo indicador, pero quitando la parte de arancel cero del análisis. Es bastante similar a lo que es el promedio regional, y aquí está la barra comparativa. Este mismo análisis lo pueden realizar a nivel de grupos de productos, ¿sí? Y en este caso, bueno, por ejemplo, se ve que el sector de químicos y plásticos es el que está más representado, en este caso, tiene el 28% de cobertura en el total de los productos. Y luego el sector de textiles y cuero, o el de alimentos, son los otros sectores que tienen más cantidad de productos con preferencia, ¿sí? A nivel interregional. Bien, el último indicador que les vamos a presentar es una medición que permite comparar con los otros estudios, con los estudios anteriores, y además comparar de forma horizontal, o sea, con el resto de los países de ALADI, la utilización de las preferencias. Este indicador es un tanto exigente, digamos, en cuanto a que toma como denominador estos 7.000 productos que les comentaba al inicio, todos los productos. Entonces el denominador, el potencial, el 100% sería que un país exportase los 7.000 productos a los 12 mercados. ¿Sí? Esa es la base. Eso claramente es algo utópico, pero lo que permite es que sea comparable para todos igual, ¿sí? Que para todos los países sea la misma base comparativa. Y además permite comparar con años anteriores, donde se utilizaron otras metodologías, permite tomar el total de productos posibles y decir, bueno, ¿cuánto se utilizaba sobre el total del universo posible? ¿Sí? En ese caso se utiliza, entonces se mide cuántos productos que tengan, primero, arancel mayor a 0, sobre ese arancel que existe un acuerdo, que haya preferencia y que haya comercio a través de esa preferencia. Y ese indicador es lo que se llama la medición de la utilización de la preferencia, ¿sí? Y para eso, en la estimación del caso de Perú da de 8,5%, superior al promedio regional, y es el cuarto país que más utiliza las preferencias a nivel regional. Por eso les decía que es importante analizar cuál es la apertura comercial de Perú en el caso regional, porque a pesar de ser un país, como ven, que utiliza más las preferencias que otros países, tal vez de dimensiones mayores, en términos de población, de producción, ¿no? Como México, Chile, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, Perú tiene un indicador relativamente alto en comparación a los socios de ALADI en cuanto a su buena utilización de sus preferencias. No obstante esto, igual hay espacios para analizar casos en que teniendo preferencias no se utilizan, digamos, ¿sí? Pero eso va a ser más parte del estudio, de algunas conclusiones que vamos a ver ahora, pero en este caso, este es como el indicador que esto permitirá comparar con los otros resultados anteriores y permite hacer una comparación regional. El país que más utiliza, como ven en el gráfico, es Brasil, dada su diversificación productiva y exportadora, que llega, el máximo que alcanza este indicador es del 25%. ¿Sí? Bien, vayamos entonces a sintetizar lo que para nosotros son los principales resultados del trabajo. Lo primero es la política comercial de Perú. Es relativamente amplia, es heterogénea y básicamente caracteriza a un país que tiene una apertura no discriminatoria bastante generalizada, digamos, a nivel regional y global, ¿verdad? Con un arancel sensiblemente inferior al promedio de toda la región. Asimismo, la red de acuerdos que tiene Perú interregionalmente es bastante amplia y profunda,
A pesar de esto, existen todavía espacios de mejoras y algunos productos que se están comerciando sin tener preferencias asociadas, y lo cual se podría mejorar la red de acuerdos. Esta red de acuerdos, igualmente, lo que está habilitando es a los exportadores a pagar un arancel casi unas 10 veces menores de lo que paga un competidor peruano sin acuerdo comercial. Por ejemplo, un país de fuera de la región que no tenga acuerdo con los socios de la ADI, que Perú sí tiene. ¿Sí? Como ven, además, Perú tiene acuerdos con todos los socios comerciales de la región. Esto permite que 9 de cada 10 productos que vende Perú en la región tienen un trato preferencial. ¿Sí? Era ese 87% que vimos anteriormente. ¿Sí? Del indicador que les mostré anteriormente, ese 8,5% que es la utilización de las preferencias, sí tomamos en cuenta otra base, y es la base en que existe oferta exportable, porque el principal determinante de que no se pueden utilizar las preferencias es que no exista oferta exportable. Básicamente que un país no produzca ese bien. Sí, tiene preferencia, no sé, en producir tal vez aviones, pero el país no produce aviones, entonces claramente no utiliza la preferencia de poder vender aviones. Bueno, si consideramos, y esto es relativo a cada país, por eso es que no comparamos en un gráfico todos, porque cada país tiene potencialidad productiva diferente. En el caso de Perú, ese 8,5%, cuando considero aquellos productos que sí tienen oferta y posible demanda, el indicador de aprovechamiento de los acuerdos asciende de forma notable un 25%, lo cual muestra que utiliza bastante bien sus acuerdos. Todavía igualmente queda, que uno podría pensar, bueno, quedaría espacio para incrementar eso. Eso en general puede ser atribuido, por ejemplo, a diversificación de mercados, ¿sí? Que es lo que planteamos en el punto adicional. Uno pensaría que uno le puede vender el producto a un socio, pero no se lo vende a todos los socios, y eso hace que el indicador baje un poco en su medición. También puede ser que tenga costos de comercio con otros socios comerciales mayor, entonces no accede a esos mercados un poco más distantes, ¿sí? Si bien puede acceder, tal vez en general se muestra que la mejor aprovechamiento se da con países limítrofes, ¿sí? Básicamente por un tema de costos de comercio. Entonces, profundizar también los trabajos en la integración física en cuanto a los accesos a otros mercados es un punto. Puede ser aspectos de reglas de origen u otras medidas al comercio que estén trabando la utilización de estas preferencias y que no permitan acceder al total de las preferencias otorgadas. Esto es parte de la agenda también de trabajo de investigación de la Secretaría y bueno, eso. Simplemente les dejamos en los anexos algunos datos desagregados para el caso de Perú, de la cantidad de productos que fueron analizados a nivel de sector, en sus dos roles, de importador y exportador, la matriz de acuerdos y la matriz de información disponible de la Secretaría, en cuanto a si la información fue informada, hay países que informan con algún tipo de secreto, si fue imputada, etcétera, eso para que puedan tener en cuenta. La medición, esto obviamente también condiciona algunos de los resultados, ¿sí? Tener información perfecta sería lo mejor, información total, eso no lo tenemos, y ahí está un poco la desagregación. Y al final, bueno, algunos indicadores, como les decía, en este caso los aranceles a nivel de sector para el caso de exportaciones peruanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y para hablarnos de indicadores comerciales, nuevamente le damos la palabra a Alejandro Bonilla. Adelante, Alejandro. Muchas gracias nuevamente con ustedes. Bien, algo oprimí sin querer. Bien, esta mañana hemos visto primeramente la red de acuerdos, es decir, los instrumentos comerciales vigentes a través de la configuración de fichas descriptivas que nos permitan hacer un conocimiento estandarizado e identificar las necesidades de profundización o de aprovechamiento particular. En la segunda sesión, Sebastián Villano nos dejó ver cómo es el aprovechamiento registrado actualmente por las preferencias y el comercio de cada uno de los países, porque este ejercicio se hizo para cada uno de los países, específicamente hoy el caso Perú. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué viene? ¿Cómo yo puedo entonces identificar las áreas de oportunidad en la región que representan para mis productos específicos? Entonces, con independencia de lo que dice la teoría, es decir, lo que tenemos en los instrumentos normativos, ahora vamos a hablar de indicadores comerciales. Afortunadamente, hoy día
en el Internet existe la posibilidad de tener acceso fácil y múltiple a información estadística sobre comercio. Eso nos pone ya en gran ventaja respecto de algunos años atrás. Sin embargo, ¿cómo es que nosotros podemos dar cierta utilidad a este cúmulo de información estadística que existe? Precisamente es lo que nosotros en la Secretaría, en comunión con las representaciones comerciales, es que nos dimos a la tarea de ofrecer algún producto útil que represente la posibilidad de incidir en la toma de decisiones para las agendas, ya sea particular de una empresa, sectorial o inclusive en materia de política comercial. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué es una matriz de empalme? Básicamente es esta posibilidad de hacer coincidir, de encontrar puntos de encuentro entre aquella oferta exportable peruana, es decir, productos que ya en el periodo 2017-2021 mostraron registros de exportaciones. Esto significa que ya estos productos, estas empresas, esta logística de movimiento de mercancías ya tiene una experiencia probada, y cruzarla con la demanda no atendida de estos productos en la región. Pero aparte de esto, de encontrar qué es lo que exporto y qué es lo que se compra, lo que hicimos fue darle una medición del índice de ventaja comparativa revelada para cada uno de estos productos, para cada una de estas familias de productos. Es decir, lo que hacemos es encontrar un índice de credenciales, de capacidades preferentes que tienen esta oferta exportable a nivel mundial, no solo en la región. ¿Cuáles son aquellos productos peruanos que a nivel internacional cuentan con buenas credenciales, es decir, con buena presencia en el mercado mundial y que entonces le representaría una ventaja en la región? Entonces, cruzar estos dos elementos con este índice nos va a permitir identificar agendas de trabajo. Este ejercicio nos llega al nivel de detalle de producto mercado, en donde mucho de lo que explica o de lo que se identifica en este ejercicio puede estar relacionado con temas de reglas de origen, normas técnicas, algunos temas de picos arancelarios, algunos temas de movimiento de mercancías, algún tema de procedimiento aduanal. Es decir, lo que nos va a llevar precisamente es a provocar agendas de trabajo, pero particulares, y nosotros vamos a poder identificar cuáles son aquellos esfuerzos que podemos hacer en algunos sectores obteniendo el mayor resultado. Hoy en día y los tiempos no nos permiten reflexionar con la profundidad a veces deseada, no nos permite tener toda la información necesaria, pero sí esto nos va a generar entonces focalizar nuestros esfuerzos y entonces ser específicos en la búsqueda de el incremento de las oportunidades o inclusive de nuevos mercados. Entonces, estos son los criterios con los que se elaboraron. Tomamos los datos del Trade Map. ¿Por qué del Trade Map? Porque para poder colocar o posicionar la ventaja que tiene la oferta exportable de Perú en el mundo, tuvimos que recurrir a datos globales, no solo los de la asociación. Por eso es que tomamos la estadística de comercio que tiene el Trade Map. Lo hicimos a 4 dígitos a nivel de partidas, con la intención de poder precisamente tener toda la cobertura de información. Los productos, ya lo mencioné, fueron aquellos que del periodo 2017 a 2021 fueron exportados por Perú, de tal manera que quitemos del análisis aquellos productos que pudieron ser exportaciones casuísticas derivadas de la condición de pandemia, pero que no conformaría parte de una oferta razonable de exportaciones del Perú. Y el índice de ventaja comparativa revelada, como ya les decía, es poner en situación las exportaciones de un producto peruano respecto de la composición de exportaciones de él mismo, respecto del comercio mundial de este producto. Cuando el índice, dice la teoría, es 1 o mayor a 1, significa que ese producto tiene ventajas en el comercio mundial, tiene ventajas en el mercado global. Y por lo tanto podríamos entonces identificarlo como con capacidades preferenciales respecto de otros productos similares producidos en otro país. Entonces, aquí igualmente que en el caso de las fichas, vamos a
irnos a la página de la Secretaría. Al staff le pido si me puede posicionar en la página de la Secretaría para entonces mostrarles cuál es este producto. En la sección de acceso a mercados de la Secretaría General de la LADI existe tradicionalmente información relacionada con estadísticas de comercio, con nomenclaturas, con aranceles. Muy importante el tema de normas reguladoras, en donde nosotros por cada producto, por cada mercado destino podemos identificar cuáles son todos aquellos criterios técnicos, sanitarios, de control o de otras tasaciones que nosotros debemos tener en consideración para nuestra generación de ingeniería financiera. Y esta sección es nueva. ¿Qué vende y qué compra? Igualmente está disponible a partir de junio de este año, perdón. Y entonces lo que vamos a encontrar es... Estos son los criterios que ya les indiqué, cómo fueron generadas. Utilizamos la misma lógica de estructura de grupos de productos como lo hicimos desde la ficha normativa, desde la ficha descriptiva, el análisis de aprovechamiento. Vamos a encontrar nosotros aquí por grupos diferentes productos con la intención de cubrir el universo arancelario. En estos 6 grupos nosotros encontramos todos los productos que existen en las tarifas desagregadas, en las tarifas de exportaciones, las tarifas de importaciones. Y para cada uno de los países generamos un tablero de control y un archivo. Nosotros encontramos aquí en el caso de Perú, aquí hay un archivo Excel y un archivo que tiene que ver con la visualización del monitor. Nosotros lo que quisimos también es generar no solo elementos que fueran incididos o que fueran llevados a la manera de presentar los resultados por parte de la LADI, sino que este sea un archivo que ya una vez que tiene el universo de la oferta peruana, que tiene una medición del índice de ventaja y que tiene algunas cifras de mercados regionales, cada uno de los usuarios pueda bajarlo, ponerlo en su computadora y utilizarlo de la manera que les permita el análisis particular. Esto es lo más aproximado a datos abiertos, en donde la intención de la información no es solo presentarse una vez, sino que sea insumo para la generación de diversos estudios, de diversos análisis puntuales. Por eso es que existe la posibilidad de que lo tengan en archivo Excel y lo bajen. En este momento voy a hacer la presentación del tablero de resultados agregados. Esto es lo que vamos a ver vamos a poder ver para cada uno de los países. En el caso de Perú, perdón, creo que en este caso en sala no es muy fácil de identificar los textos, pero bueno, se los voy a describir. Entonces, lo que nosotros podemos es por cada uno de los grupos de productos identificados, que afortunadamente en el caso de la oferta exportable de Perú tiene incidencia en cada uno de los 6 grupos. Y digo esto porque en algunos países ustedes van a encontrar que la oferta exportable no está relacionada con los 6 grupos, sino que tiene solamente algunos de ellos cubiertos. Países como Perú y algunos otros ya vamos a encontrar que su oferta exportable está relacionada con cada uno de estos grupos. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar es que a nivel de grupo y partida, vamos a identificar cuál es el índice de ventaja comparativa revelada de la oferta exportable peruana. Y podemos encontrar, si decimos que el 1 o mayor a 1 representa que es un producto competitivo a nivel internacional, aquí vamos a encontrar, no son sorpresas porque estamos hablando de harinas, polvos y pellets de carne, con una índice de ventaja comparativa del 89.11%, con un espacio todavía no atendido en la región por este volumen, este es en valor en miles de dólares, por lo que el índice de empalme, es decir, la ventaja que se tendría en el incremento del comercio al aplicar políticas que permitan utilizar este espacio de mercado, nos va a generar un beneficio considerable. Pero bueno, aquí el tema es, estos productos son de la oferta tradicional de exportaciones peruanas con un nivel de competitividad ya previsto y con mercados afortunadamente ya no tan grandes, no atendidos por el producto peruano. Pero ¿qué pasa si nosotros esta información
ahora la vemos en el sentido de esta combinación de elementos, es decir, aquellos productos que tienen mejor posicionamiento en competitividad y que existen mercados no atendidos en la región. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que hay un producto que tiene un índice de 1, es decir, es competitivo razonablemente, y que en la región tiene un muy buen mercado, un buen tamaño de mercado no atendido. Tiene que ver con aceites de petróleo y minerales. Otro producto que tiene un índice de ventaja comparativa revelada del 1,77, es decir, que está arriba del requerido índice de 1, y que también tiene una muy buena capacidad de mercado en la región. Entonces, lo que nos va a permitir es conocer dónde los esfuerzos que hagamos para atender estos mercados no atendidos por nuestros productos tendrá mayores beneficios. Y esto lo podemos ver a nivel general o lo podemos ver por grupos. El grupo 3, digamos, vamos a analizar este caso, en donde en el caso de textiles, calzados, pieles, cueros y sus manufacturas. Si nosotros analizamos solo este sector productivo de exportaciones del Perú, entonces encontramos que esta partida que tiene que ver con camisetas de punto, que tiene un índice de 4.11, es decir, con buena presencia internacional, tiene este espacio no atendido en la región, es decir, demanda de los otros 12 países diferentes de Perú, pero en donde no están llegando las exportaciones de Perú. Bien, entonces, aquí este sistema no nos permitirá, evidentemente porque es el sujeto de análisis, llegar a cuál es la condición por la que no se está atendiendo este mercado por parte de un producto que tiene un buen índice de competitividad a nivel internacional. Pero aquí es donde radica entonces la concentración, la identificación de una agenda de trabajo que nos permita precisamente conocer cuáles son los elementos. Aquí puede ser un tema puede ser de regla de origen, puede ser un tema de normas técnicas, repito, un tema de transporte, pero si nosotros atendemos, resolvemos para este punto el librar el elemento inhibidor, entonces sabemos que el esfuerzo va a tener un gran beneficio en la medida que tenemos un producto bien calificado con un muy buen tamaño de mercado no atendido. Este es el tipo de información que nos va a permitir generar reflexiones, análisis y sobre todo elementos que busquen utilizar estas potencialidades de la oferta exportable peruana en el mercado de la región. Entonces, este producto también lo tenemos a partir del mes de junio, lo ponemos a sus disposiciones, obviamente de carácter absolutamente libre, no de ningún cargo, está disponible las 24 horas del día. Este estudio no solamente está hecho para Perú, sino está hecho para cada uno de los 13 países, donde nosotros inclusive podemos conocer cuáles son las condiciones de productos últimos del exportador a un mercado destino, pero nosotros desde la óptica de generador de insumos o provisionamiento de insumos para la composición de los diferentes productos. Entonces, este es el tercero de las herramientas que forman parte de nuestra agenda del día de hoy. Lo ponemos a disposición y a la consideración de cada uno de ustedes, esperando que, bueno, sea muy útil para la toma de decisiones, análisis y la generación de agendas de promoción de las ventajas que tiene hoy día el producto peruano en el mercado de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Ahora para el Espacio País le vamos a dar la palabra a Jorge Javier Salas Vega, director de la Dirección América Latina, Caribe e Integración, quien nos va a hablar de política comercial del Perú, avances y logros. Adelante, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Por favor, si me dan un minutito, por favor, para establecer bien el compartimiento de la pantalla, por favor. Un minuto. No hay problema, Jorge, adelante. Ahora sí, mil disculpas. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Lo vemos perfecto, Jorge, adelante.
Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Jorge Salas, soy responsable de la Dirección de América Latina y el Caribe del Ministerio de Comercio Exterior. Primero, pues quiero darles el más agradecimiento a la LADI por estos tipos de eventos que creo que enriquecen a toda la ciudadanía, a los participantes. Un cordial saludo también al secretario general y a todo su equipo por este tipo de iniciativas. Y sin más, bueno, también una cordial saludo a la embajadora, representante permanente del Perú en la LADI y a todo su equipo también, ¿no? Bueno, sin más, entiendo que estamos con los tiempos ajustados. Voy a iniciar la presentación. Básicamente quería exponerles un poco cómo está la política comercial y los logros y avances que el Perú ha tenido en los últimos años. Básicamente indicarles que desde el Perú tenemos un Plan Nacional Estratégico Exportador, denominado el PENS, hacia el 2025, y la política comercial del Perú se basa obviamente en la apertura comercial, el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, los programas y acciones que esta etapa se enmarcan, como lo mencioné, en el Plan Estratégico Nacional PENS. Básicamente este plan ha sido elaborado de manera conjunta con diversas entidades, tanto públicas como privadas, y reflejan el consenso de ambos sectores en relación a las necesidades y a las capacidades y potencial exportador que tiene nuestro país. Todo ello, obviamente, pues permite un desarrollo planificado, estructurado, organizado de todo nuestro sector exportador. El PENS, con una mirada, como lo mencioné, al 2025, se basa en 4 pilares. El primero, como pueden ver en pantalla, está referida a la diversificación de mercados. El segundo, al desarrollo de la parte exportable diversificada, competitiva y sostenible. El tercer pilar, la facilitación del comercio. Y como cuarto y último pilar, la generación de capacidades para la consolidación de la cultura exportadora. Cabe destacar que este año se ha priorizado los trabajos para la actualización del PENS 2025-2030, a fin de adecuarlo al nuevo contexto internacional y a las nuevas tendencias mundiales. Asimismo, con el objetivo de fortalecer las capacidades en las regiones e impulsar el trabajo articulado con las mismas, hoy todas las regiones ya cuentan con planes regionales. Esto es, tenemos el Plan Nacional Estratégico Exportador, pero a su vez tenemos planes regionales, ¿no? Que eso de alguna manera facilita la articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Estos PERS, como lo denominamos, establecen acciones que responden a una dinámica productiva y exportadora de cada una de las regiones, dependiendo la diversificación de productos que ellos cuentan, ¿no? Para ello, el MINCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, brinda pues todo el soporte y la asistencia técnica necesaria. Considerando la relevancia y la necesidad de trabajar de manera conjunta con el sector privado, se ha coordinado con diversos gobiernos regionales la creación y el fortalecimiento de comités ejecutivos regionales de exportación, los que están conformados por representantes del sector público y privado. De esta manera, pues, garantizamos una articulación adecuada para el fortalecimiento de nuestras exportaciones. En el 2023, estamos continuando con la diversificación de los mercados y el mejoramiento de las condiciones para el acceso a diversos productos peruanos en mercados internacionales. Se ha culminado el trabajo sobre la adhesión del Reino Unido al Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, el más conocido como el CPTPP. Esta adhesión va a beneficiar a los exportadores en la acumulación de origen, esto es, podrán exportar al Reino Unido con insumo de los países provenientes de los países miembros de este tratado. Asimismo, se han retomado las negociaciones para la optimización del Tratado de Libre Comercio con China y se viene negociando con Hong Kong con un paso más a la estrategia del Perú para consolidar la posición en Asia-Pacífico. Entonces, esta mejora, digamos, de las condiciones de acceso del Perú se está dando en diversos foros, como ya lo mencioné, con el CPTPP, se está haciendo la adhesión al Reino Unido, también el tema de Hong Kong, pero también en la región estamos trabajando en la suscripción del Tratado de Libre Comercio
de la Alianza del Pacífico. Pero más que la suscripción, porque la suscripción ya se llevó a cabo, estamos en el proceso de ratificación. El Perú este año logró ratificar el Tratado de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur. Estamos a la espera. Singapur también ya hizo su ratificación, su proceso de perfeccionamiento interno para la puesta en vigencia. Sin embargo, aún estamos a la espera que los demás países, sea Chile, México o Colombia, puedan hacer lo propio a efectos que este tratado pueda entrar en vigor. Asimismo, en el marco del proceso de adhesión del Perú a la OCDE para el presente año 2023, estamos continuando con la participación en diversos comités de comercio y los grupos que trabajan de manera adscrita. En el marco de integración regional, el Perú hasta el 4 de agosto ostentó la calidad de presidencia pro tempore en el marco de la Comunidad Andina. Se lograron importantes logros de nuestra presidencia pro tempore, se han sacado diversas normativas en materia de transportes, en materia de sanidad humana. También se han hecho hace poco un poco más de 25 o 30 talleres, seminarios, no solamente dirigidos al sector empresarial grande, sino orientado a las pymes. También en agosto de este año hemos podido, como Perú, asumir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, en la que vamos a buscar el desarrollo de diversas actividades que puedan reactivar la economía en nuestra región a través de la digitalización, la facilitación del comercio y el fortalecimiento de las pymes. Quiero pasar brevemente a cada uno de nuestros pilares a los cuales hice yo referencia, como estrategia de la promoción de las exportaciones que les mencioné y como parte de la promoción comercial y el impulso del desarrollo económico del país, se han desarrollado acciones de inteligencia comercial para la identificación de oportunidades de negocio y la internalización de las empresas. Esta forma, digamos, o esta estrategia que tenemos de inteligencia comercial se viene elaborando 15 estudios de mercado, mediante las cuales se recaba diversa información como aproximadamente 250 nuevos compradores. De otro lado, se continúa con la ejecución de proyectos de vigilancia tecnológica en los sectores alimentos, vestimenta, manufactura y servicios. Los proyectos de vigilancia tecnológica van a permitir monitorear las tendencias, innovaciones, tecnologías emergentes de productos y servicios con mayor valor agregado realizados por las empresas y los centros de innovación a nivel global. Se potenciarán o pretendemos potenciar las plataformas de información de mercados como el Perú Marketplace, exportemos.p, todo ella con la finalidad de poder brindar diversa información a los exportadores peruanos e información de la oferta exportable de los diversos compradores a nivel internacional. Entonces, este pilar que es fundamental, lo que busca pues es la internacionalización de las empresas y estamos impulsando la presencia de las exportadoras peruanas en diversas ferias, ruedas de negocio y misiones comerciales. Hace poco, en el marco de la Comunidad Andina, se celebró en Santa Cruz, Bolivia, la macrorueda de negocio con bastante éxito, ¿no? Cabe señalar que se pretende desarrollar un poco más de 150 actividades comerciales con la participación aproximadamente de 1.600 empresas. Y se tiene una expectativa de lograr negocios de un poco más de 1.500 millones de dólares. Más o menos el 92% de los participantes son pymes a nivel nacional. Contamos también para ello con oficinas comerciales en el exterior, son 30 oficinas comerciales en el exterior, en 25 países para el desarrollo de las estrategias de promoción. Pasamos a la siguiente, por favor. El siguiente pilar que busca la articulación de servicios empresariales para el desarrollo productivo y exportador a efectos de fortalecer nuestra ruta exportable. Se viene implementando la iniciativa de rutas productivas exportadoras que tienen como el objetivo aumentar la competitividad y la internalización de las micro y pequeñas empresas exportadoras y las organizaciones de productores con potencial exportador, a través de capacitaciones, asistencias técnicas, entre otros. Estas iniciativas se desarrollan de manera conjunta
no solamente con el sector al cual represento, que es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sino también de la mano con el Ministerio de la Producción, que tiene a su cargo el liderazgo de las pymes, y también contamos con el apoyo del programa Sé Competitivo de la cooperación suiza. Actualmente hemos implementado 3 proyectos que cuentan con ya la participación de 150 MIPYMES, 42 en el rubro de banano, 61 en el rubro de café y 47 en el rubro de cacao. Estas empresas reciben un servicio de fortalecimiento de capacidades en aspectos productivos de la gestión empresarial y del comercio exterior. A diciembre, solamente para que tengan una idea, a diciembre del 2022, en el nivel de ejecución logrado para cada cadena productiva es más o menos que en el banano tenemos el 87%, en el café el 86% y en el cacao 91%. Entonces, han sido realmente beneficiosos, los avances han sido considerables, según las cifras que tengo para reportarles, ¿no? Y en el 2023 esperamos seguir trabajando con la ampliación de esta iniciativa a más cadenas productivas y a más regiones al interior del Perú. Siguiente, por favor. En el tercer pilar tenemos la herramienta para la facilitación del comercio exterior. En el MICETUR se vienen implementando programas y acciones para facilitar el comercio exterior que coadyuven a la facilitación y a la eficiencia de la cadena logística internacional. Para ello, y al igual que muchos países, contamos con la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la VUCE, que como es de su conocimiento, pues es este sistema integrado que permite a través de medios electrónicos intercambiar la información y gestionar la documentación requerida para el ingreso, salida o tránsito de las mercancías en el comercio internacional. A este año se espera llegar a un acumulado de 6 millones de trámites, entre mercancías restringidas, origen y portuario, lo que significa aproximadamente 1.300 millones de soles en ahorros acumulados, con un promedio de reducción de tiempo de 4.8 días por cada trámite, mejorando así la competitividad de nuestras empresas exportadoras. Entonces, la Ventanilla Única de Comercio Exterior ha sido una herramienta tecnológica, un mecanismo importante para las empresas. Considerando que el comercio exterior es dinámico, además, venimos implementando lo que aquí en el Perú le hemos denominado el proyecto VUCE 2.0, que busca incorporar a nuevos servicios para facilitar las gestiones relacionadas al comercio exterior. En el primer semestre se pondrá a disposición de los usuarios de la VUCE el portal de acceso al mercado y de gestión de riesgo. Asimismo, vamos a contar con el programa de gestor logístico para el 2023. Se espera beneficiar 32 nuevas organizaciones de cadenas de la quinoa, aceite de oliva, mango, procedentes de diversas regiones del Perú, como puede ser el Cusco, Apurímac, Tacna, Arequipa, entre otros. Además, este mecanismo, contamos con el mecanismo del exportador autorizado, que permite a los exportadores que certifiquen como originarias las mercancías que exportan mediante una declaración de origen, a fin de que dichas mercancías puedan acceder a los beneficios arancelarios. En promedio, cada mes se ha emitido aproximadamente 1.000 declaraciones de origen, generando un ahorro de 50.000 soles a los exportadores, mejorando así la competitividad de nuestros exportadores. Siguiente, también quería hacerles referencia, antes de pasar a la siguiente, que contamos con un programa de apoyo a la internacionalización, el PAE, el cual es el primer y único fondo concursable orientado a cofinanciar proyectos de exportación. Entonces, este programa esperamos continuar para el presente año con una segunda etapa para beneficiar aproximadamente a 35 empresas, con lo cual en su existencia de este programa habríamos totalizado aproximadamente a 160 empresarios peruanos a los cuales han podido acceder a este programa. Siguiente, por favor. Como tercer pilar tenemos el tema de la facilitación del comercio y la eficiencia de las cadenas logísticas internacionales, y principalmente el enfoque de este pilar está orientado a las zonas económicas especiales, ¿no? Que no son otra cosa que un mecanismo de facilitación del comercio desde la evolución que vienen teniendo en las zonas especiales de desarrollo que tenemos en Hilo, en Matarani, en Paita y en Sofra Tacna, que está en la frontera con Chile.
Desde el MINCETUR, pues venimos implementando, venimos desarrollando diversas estrategias para el impulso normativo, la promoción y la supervisión de estas zonas económicas especiales que coadyuvan a facilitar el comercio. En lo que corresponde al impulso normativo, lo que se ha venido trabajando es en una política de zonas económicas especiales con la finalidad de aprovechar o articular este mecanismo al interno del Perú. Asimismo, tenemos pensado participar en la conferencia de zonas francas de Iberoamérica que estaría próximo a desarrollarse. Siguiente, por favor. Pasamos al cuarto pilar, que está referido a la generación de capacidades y desarrollo de potenciales o potencialidades de exportación regional. Y aquí lo que les puedo mencionar como experiencia del Perú es que el sector viene trabajando de manera prioritaria en el impulso de las capacidades de las empresas y las organizaciones de productores para desarrollar y fortalecer las exportaciones regionales a través de diversos programas. Tenemos el programa de fortalecimiento de capacidades que está dirigido a empresas y organizaciones exportadoras con potencial exportador en las regiones para mejorar sus capacidades. Para el 2023 se realizarán un poco más de 200 actividades de capacitación en comercio exterior con aproximadamente 7.000 participantes a nivel nacional. Tenemos también el programa de adiestramiento para la generación de capacidades en el comercio exterior, el cual está dirigido a funcionarios de gobiernos regionales y gobiernos locales. El anterior programa que les mencionaba de fortalecimiento de capacidades estaba dirigido al sector privado, a los exportadores, pero también tenemos que coadyuvar a fortalecer las capacidades de nuestros propios funcionarios nacionales, ¿no? de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales o los comités regionales de exportación, ¿no? Para el 2023, considerando que tenemos nuevas autoridades regionales y locales, tenemos pensado desarrollar diversas talleres de capacitación, no solamente para las autoridades o las máximas autoridades, sino para todos sus equipos, en aulas virtuales. Aproximadamente tenemos la meta de poder capacitar a un poco más de 800 personas en este marco, ¿no? También contamos con un programa de desarrollo de cadenas de valor regionales, cuyo objetivo es facilitar las exportaciones a través de acciones de capacitación y asistencia técnica en aspectos productivos, gestión empresarial y articulación comercial en mercados exteriores. Tenemos como parte de estos planes la priorización de productos como palta, cacao o derivados, entre otros, buscando así mejorar la calidad de la oferta exportable. En el 2023 se ha previsto brindar una asistencia aproximadamente a 18 organizaciones de productores en temas de calidad, sostenibilidad y diferenciación de la oferta exportable. En cuanto a las capacidades o en cuanto a las actividades de fortalecimiento de capacidades de exportación, estas buscan atender las necesidades y problemas de las empresas exportadoras y potenciales exportadoras para mejorar su competitividad y así contribuir a incrementar la base exportadora. Siguiente, por favor. Lo que les he presentado son de una manera muy ejecutiva los 4 pilares que hacen referencia a lo que les mencioné, que es el Plan Nacional Estratégico Exportador, que a su vez se cuenta con planes regionales a nivel nacional. Pero en la diapositiva que les presento ahorita en pantalla, lo que quiero mostrarles es un poco la red de acuerdos comerciales internacionales que el Perú actualmente tiene. El desarrollo exportador peruano es el resultado de un proceso de apertura comercial a través de la negociación de diversos acuerdos o tratados de libre comercio. El Perú ya viene llevando a cabo en los últimos 20 años todo este proceso de apertura comercial y a la fecha se tiene o se cuenta con 22 acuerdos de libre comercio vigentes con 58 países, los cuales representan el 83% del PBI mundial y un poco más de 3.500 millones de potencialidades de los consumidores. Como pueden ver en esta grafía o en esta gráfica, el Perú tiene acuerdos comerciales con los principales actores de comercio internacional, como son Estados Unidos, China, la Unión Europea. Asimismo, tiene acuerdos comerciales con todos los países miembros de la LADI.
En la actualidad, el 92% de todo lo que exportamos está cubierto por los acuerdos comerciales que tiene el Perú, evidenciando así que estos acuerdos constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro comercio exterior, razón por la cual estamos continuando con esta política de ampliación de nuestras redes, de los acuerdos comerciales, a fin de colocar en mayor mercado o en otros mercados los productos peruanos en materia de exportación. Siguiente, por favor. La exportación de bienes al mundo en el 2022 ha alcanzado un nuevo récord, ¿no? En el año 2022 las exportaciones de bienes peruanas han alcanzado un nuevo récord de 63.7 millones de dólares, lo que eso representa más o menos un 4.5% respecto del año anterior. Ello gracias al crecimiento de las exportaciones de los productos no tradicionales, lo cual ha contribuido a generar, obviamente, empleo y a impulsar la competitividad de los productores nacionales a nivel internacional. La exportación de estos productos no tradicionales, como pueden ser agropecuarios, químicos, textiles y minerales y no metálicos, también registraron una cifra récord, alcanzando los 18.2 millones de dólares. Si ponemos las cifras en la exportación de bienes hacia la LADI en el 2022, lo que podemos visualizar y mostrarles es que las exportaciones a los países miembros de la LADI fueron de 8.7 millones de dólares, lo que ha representado un 27% de crecimiento respecto al 2021. Gracias al crecimiento de las exportaciones de los productos no tradicionales, que son aproximadamente el 38%, lo que muestra que la importancia del mercado regional para las exportaciones peruanas con mayor valor agregado. No obstante, las exportaciones totales a la LADI solo representan el 17.7% de las exportaciones registradas al mundo en el 2022, lo cual nos permite señalar que hay amplios márgenes para el crecimiento de las exportaciones peruanas. Finalmente, lo que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva es señalar que a lo largo de los años el Perú se ha posicionado como uno de los principales proveedores mundiales de algunos productos agrícolas y pesqueros de excelente calidad, ¿no? Así, en el 2021, el Perú destacó como primer exportador en el mundo de la uva, el espárrago, fresco y en conserva, de la quinoa y el arándano. Debemos destacar que los arándanos resultan ser un caso de éxito particular, dado que en pocos años de no producirlo hemos pasado a ser el primer exportador a nivel mundial. Esto es un ejemplo exitoso del trabajo conjunto, no solamente del sector público, sino también muy de la mano con el sector privado, ¿no? También hemos podido obtener con grandes éxitos, o puedo mencionarlo como gran éxito también, que somos el segundo exportador de palta, después de México, y de nueces de Brasil, después de Bolivia, y el tercer exportador mundial en mango y palmito. En el rubro pesquero, Perú resalta como el tercer exportador mundial de las conchas de abanico y cuarto de pota, ¿no? Entonces, como pueden visualizar, la política comercial del Perú a lo largo de los últimos años ha estado encaminado a fortalecer su diversificación de su oferta exportable, no solamente a través de los diversos acuerdos comerciales o los 22 acuerdos comerciales que ya se tienen, sino también a nivel interno se ha desarrollado toda una política a través de planes estratégicos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, ¿no? Lo cual, de alguna manera, ha redundado pues, en posicionarnos en el mercado mundial con ciertos productos como los que les he mencionado, ¿no? Entonces, agradecerles nuevamente la oportunidad y quedo a disposición para lo que se ofrezca. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a Jorge Javier Salas Vega, director de la Dirección de América Latina, el Caribe e Integración. Antes de concluir, le ofrecemos la palabra a la jefa del Departamento de Cooperación e Información, Mónica Ayala. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya se ha venido diciendo durante esta sesión, los ciclos países se enmarcan en el objetivo central de la LADI de incrementar el comercio intrarregional y también en su estrategia de apoyar a los esfuerzos de digitalización que la Secretaría General tiene a través de las nuevas herramientas online que venimos desarrollando. Muchos de ustedes
pudieron participar durante el año 2022 de los eventos Ciclo País, Pymes Latinas, Grandes Negocios, que fueron diseñados en primera instancia como una actividad de capacitación en esas herramientas digitales de promoción que son acceso a mercados y conexión empresarial de la plataforma Pymes Latinas, Grandes Negocios. Este año, la edición Ciclo País, como lo hemos venido viendo, además de ampliar su alcance a los instrumentos de inteligencia comercial, seguirá promoviendo aquellas herramientas de promoción como son las de acceso a mercados y conexión empresarial, entre algunas. Y por ello, en primera instancia, los estamos invitando y difundiendo a inscribirse y participar del curso que ustedes ven en pantalla, que es el curso Herramientas Digitales de la LADI para el Comercio Internacional. Este vínculo fue recibido por ustedes en su inscripción, pero lo volvemos a compartir hoy en el chat de la sesión para que puedan hacer este curso, que es breve, pero a la vez es muy conciso y muy claro sobre el contenido de estas herramientas digitales. Asimismo, los invitamos a participar del taller sobre herramientas de promoción que se realizará al cierre de nuestro ciclo el día de mañana, 29 de agosto, después de la jornada correspondiente a Uruguay. En este taller tendrán la oportunidad de consultar sus dudas sobre las plataformas de promoción y conexión empresarial, así como acceso a mercados y otros temas relacionados con la plataforma Pymes Latinas Grandes Negocios. Consideramos que estas actividades constituyen una excelente oportunidad para interactuar con diversas entidades de promoción comercial, así como otros empresarios dentro de la región, en beneficio del desarrollo económico y apoyo a las pymes. Es así como seguimos difundiendo estas herramientas que consideramos muy útiles, así como su capacitación a empresarios y asimismo la utilización. Quedamos al servicio de ustedes desde la LADI y agradecemos mucho la participación de todos. Nuevamente los invitamos a seguir la conclusión del ciclo el día de mañana 29 enfocado en Uruguay. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, Mónica. Agradecemos a las autoridades presentes, a los panelistas por sus disertaciones y a todos los que han seguido este ciclo país a través de las conexiones. Muy buenas tardes, que tengan un excelente término de jornada.